Distancia hiperfocal, episodio 90. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, aunque ella diga que no, es fotógrafa, es viajera y es responsable del podcast Destinos Ifaka. Ahí queda. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, te iba a decir que con ganas de verano, pero después de esta presentación que has hecho, creo que con ganas de cambiar mi biografía. Ya estamos aquí, criticando y metiéndome el dedo en el ojo. En fin. No, si es una autocrítica, es para ponerme las pilas para realmente confirmar que soy todas esas cosas que has dicho. Vale. Ay, bueno. Voy a intentar dejar de reír. Esto ya va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver si encarrilamos esto. Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a repasar algunos consejos para mejorar tus fotografías de paisaje en verano, que ya que llega verano, como has dicho, pues bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y por supuesto, Sandra nos va a traer el trabajo, nos va a acercar el trabajo de un nuevo fotógrafo, eso será un poquito más tarde. Antes de todo ello, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este año. Vamos a ver los que puedo hacer, los que me dejan hacer. Así que si os apetece acompañarme y pasarlo genial haciendo fotos, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Estamos ya en el episodio 90. 90, a punto de cambiar de 2 a 3 dígitos, ¿eh? Ahí está la cosa. Qué fuerte. Bueno, pues sí. Ya solo nos quedan 10 para el 100. Esto está ya ahí. Sí. Como ya es habitual, decía que como es habitual, ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en una de las entradas del blog, rafairusta.com/el número del episodio, que como ya os decía, recuerdo que estamos en el 90. Bueno, como estamos a punto de llegar al verano, pues hemos pensado que por qué no dar algunos consejos, ¿no? Porque hemos hecho consejos para fotografiar en otoño, en primavera, creo que también, en invierno, en fin, con un montón de situaciones. Y la verdad que nos faltaba ¿no? Consejos para fotografiar en verano. A ver, yo tengo que decir que yo fotografío poco en verano, pero bueno, algo hacemos. Entonces, antes de nada, yo creo que vamos a dejar algunas bases claras, algunas cosas claras, ¿no? Estamos hablando que para fotografiar en verano partimos de unas condiciones muy concretas, obviamente, en estos días de verano. Son jornadas normalmente, de forma general, muy soleadas, con luces muy fuertes, muy intensas, que van a provocar sombras muy duras, con poco detalle, más bien negros bastante empastados y demás. Y además lo normal es que tengamos cielos limpios y con muy pocas nubes. Eso digo que suele ser la situación, habitual, ¿no? A esto tenemos que añadir que tenemos los amaneceres muy temprano y el atardecer pues llega bastante tarde. Hay un montón de horas ahí durante el día. Y claro, lo que tenemos que hacer es intentar hacer una gestión lo mejor posible de ese tiempo que tenemos durante todo el día. Es diferente, obviamente, a cómo lo gestionamos en invierno o en otoño, que los días son mucho más cortos, y sobre todo que la posición del sol es diferente, ¿no? Aquí, el sol se nos pone muy arriba, por encima de nuestras cabezas, como digo, y entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, aquí en el anterior episodio hablábamos de mitos sobre fotografía, aquello de solo fotografiar por el amanecer, o sea, al amanecer y al atardecer, que no había que agarrarse solo a eso, ¿no? Por supuesto que no, porque al final aquellos mitos de los que hablamos nuestra tarea era un poco romperlos, ¿no? Pero sí que es cierto que es aconsejable, en la medida de lo posible, intentar en verano, claro, más que nunca, aprovechar las horas del amanecer e incluso antes del amanecer y las del atardecer, y una vez que ya se ha escondido el sol, por supuesto. Lo normal y lo habitual, lo aconsejable, pues dedicar las horas centrales más a planificar o a visitar lugares que vamos a poder fotografiar después. Esa es un poco, creo, una recomendación así a nivel general, ¿no? Entonces,
esto, digamos que lo reducimos a un consejo que es aprovecha al máximo ese número mayor de horas, ese aumento de horas durante el día, sobre todo para explorar. No sé si estás de acuerdo, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo y te estaba escuchando muy atentamente porque yo con mi mente viajera me he dado cuenta de un pequeño detalle que convendría que tuviéramos en cuenta también en el episodio. Y es que todas estas cosas que tú has dicho y que son completamente ciertas y son muy interesantes, es verdad que dependen mucho de la latitud en la que estemos. Cierto. Porque claro, nosotros estamos hablando desde nuestra perspectiva hispanoeuropea. Pero claro, si tú vas a hacer un viaje en verano, porque es cuando te puedes coger vacaciones y viajas a una zona más cercana, más alejada de los trópicos, que sería donde más o menos grosso modo estamos Rafa y yo, y lo que vas a hacer es viajar a una zona más cercana al Ecuador, aquí todas estas cosas no se dan. Es decir, que la diferencia entre estaciones es prácticamente nula desde un punto de vista de horas de sol, de hora de amanecer y de hora de atardecer, y luego también desde un punto de vista de climatología también, porque estabas comentando antes el tema de los cielos despejados y no he podido evitar pensar en aquellas regiones donde pues se producen o bien lluvias tropicales o bien monzones, que también hay que tener en cuenta. Entonces, a ver, no es por contradecirte, sino solamente por aportar una información complementaria sobre otras regiones del planeta en las que puede que no se den exactamente las condiciones a las que estamos acostumbrados en nuestros veranos europeos. Claro, sí, no, y está bien que lo digas, porque creo que es una puntualización que complementa muy bien lo que yo había comentado. La costumbre, lógicamente, yo me muevo. Claro. Zona. A ver, al final nosotros Sí. nos fijamos en lo que tenemos más cercano y en lo que vivimos en nuestro día a día. Entonces tú llevas ya viviendo no sé cuántos veranos en su práctica totalidad en este entorno y yo también, porque además es que a mí no me gusta normalmente viajar en verano, pero bueno, dicho eso, hay que tener en cuenta que el verano es una época donde seguramente muchos de nuestros oyentes es cuando se cogen vacaciones. Entonces hay que tener en cuenta las localizaciones en las que se va a fotografiar. Si nos quedamos cerca de casa o vamos a viajar por Europa, pues muchas de las cosas que vamos a decir hoy aplican. Si no, si es como digo, en destinos más cercanos al Ecuador, pues hay que tener en cuenta que las condiciones no son exactamente estas. Claro. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde otros lugares, ¿eh? Claro. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, basándonos en estas ideas o estas premisas que yo he marcado y con esa ayuda que tú has aportado como complemento, bueno, pues vamos a hablar de situaciones así un poco más concretas, que da igual, me da lo mismo que sea en verano que en otoño, invierno. Al final, situaciones como que, por ejemplo, si tenemos un cielo completamente despejado, que no hay nubes, que es un cielo limpio, bueno, limpio. Digo limpio es un poco entre comillas porque, por ejemplo, por aquí en verano el cielo limpio no suele estar, suele crearse una especie de neblina, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos cosas peores porque aquí muchas veces nos viene arena del Sáhara, con lo cual tampoco lo que tenemos es bruma, más bien. Cierto. O sea, no bruma en el sentido de bruma matutina, sino que también se puede dar en costa, tanto en la parte atlántica como en la parte mediterránea, pero sí ese tipo de... Es que no es bruma, es calima la palabra que estaba buscando y que no me salía. Y que al final ensucia mucho también la escena. Sí. Bueno, pues para esas situaciones lo que podéis probar es intentar usar un polarizador para ver si conseguís dar un poco más de contraste a la escena y a veces se consigue eliminar esa especie de neblina. Me parece que los americanos lo llaman haze o algo así. Exacto, Entonces, esa es la palabra. Eso es, con el polarizador pues se puede intentar eliminar eso. Hay que tener cuidado, esto ya lo comentamos, lo hemos comentado en todos los episodios que hemos hablado de filtros. Yo creo que siempre hemos dicho lo mismo sobre el tema del polarizador. Os vamos a dejar los episodios en las notas del programa. Son el episodio 3, el 4 y el 38. En esos 3 episodios hemos hablado de filtros. Como digo, hay que tener cuidado con el polarizador si usamos un gran angular. ¿Por qué?
porque sí, claro. eso es porque Totalmente. Lo que hace es oscurece básicamente el cielo, le da un azul mucho más intenso, da bastante más contraste, pero cuando usamos un gran angular, claro, no es capaz de polarizar todo el ancho que tenemos, todo ese ángulo de visión que tenemos, entonces hay zonas que quedan más oscuras que otras, y eso luego en el revelado no siempre es fácil de eliminar. Así que cuidado con eso, que ya digo, si vais a usar un gran angular, o si es un gran angular muy extremo, todavía peor, porque ese efecto, digamos, de que se oscurece todavía se nota mucho más. O sea que Ojo también con las panorámicas, porque ocurre lo mismo también. Nos vamos a encontrar con el problema de que van a aparecer zonas oscurecidas en determinadas zonas del encuadre, que haga que luego el cosido pues no quede del todo bien y aparezcan así como algunas... O bien bandas o bien unas zonas así como un poquito circulares. Sí, entonces hay que tener cuidado porque, vamos, yo he pecado de eso. O sea, es que a mí me ha pasado y luego eso no tiene remedio. No, de hecho, para hacer panorámicas lo que tienes que hacer es eliminar completamente el polarizador. No solamente girar para que no tenga efecto. Mi consejo es que lo quitéis del quitarlo. todo. Eso es. Quitarlo directamente, sí. Eliminarlo. Yo no lo quité y pues nada, se fue un poco al traste mi panorámica. La hice igualmente, pero bueno, se nota un poco. Al final es muy difícil de corregir ese oscurecimiento del cielo. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de filtros, si te parece, voy a dar otro consejito que tengo aquí a mano. Y bueno, a ver, lógicamente en días como estos de verano típicos, que como digo, que el sol está muy arriba, en fin, lo normal es que tengamos muchísima luminosidad y es sobre todo más habitual en esas fechas que si vamos a hacer un paisaje que tenemos parte del cielo y parte del suelo, de la tierra, generalmente ahí se produce una diferencia de luz muy grande entre la parte más luminosa, que es la parte superior, y la parte inferior, que es más oscura. Entonces ahí, lógicamente, lo que yo recomiendo es que usemos un filtro, un degradado. Luego de qué medida ya eso ya dependerá, ¿no? A lo mejor te hace falta un 3 pasos o no sé, un 2 pasos, es que ya depende. Bueno, si el cielo está despejado te va a hacer falta uno de 3 mínimo, eso está claro. Entonces, la idea de usar un filtro de estas características, bueno, pues simplemente intentar igualar esa exposición que tenemos en la parte superior con la que tenemos en la parte inferior, para intentar moldear la luz un poquito. En fin, no siempre lo conseguimos 100%, pero bueno. Y luego yo lo que intento hacer también, bueno, pues tiendo a dejar las fotos un poquito quizá más oscuras, porque, a ver, yo prefiero, si tengo que rellenar un poco las sombras, prefiero rellenar las sombras a no hacer una foto en la que me he cargado las altas luces y eso ya sí que no lo voy a poder recuperar. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Realmente la herramienta principal para esto es el histograma. Si yo tengo la parte de la derecha que que está aplastando contra ese extremo de la derecha, estoy quemando altas luces. Y ya digo, eso luego es que no lo voy a recuperar. Hombre, si es un margen muy pequeño, yo lo que estoy viendo en el histograma es un JPG, entonces a lo mejor puedo recuperar luego con el archivo RAW. Pero yo, insisto, prefiero subexponer un poquito, no sé, a lo mejor un tercio de paso o 2/3 de paso, y ya luego, si hace falta, le doy más luz en el revelado. Y a mí con ese sistema me va bien. Si eres una persona que dices, no, yo quiero derechar al máximo y tal, y quiero ir justo al límite, bueno, pues ten cuidado, ya digo, porque es mejor que no quemes nada a que luego lo quemes y los intentos de recuperación es que van a ser imposibles, porque no lo vas esa información que se pierde en las altas luces no la vas a poder recuperar. Tampoco digo que hagas una foto 3 pasos oscura. No, es buscar un poco eso, bajar un pelín la luz para que quede un pelín que quede un pelín subexpuesta para que tengas luego margen de jugar con la luz. ¿De acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque en fotos de paisaje como tú haces, pausadas y en el que has mimado mucho, digamos, la composición y cómo estás... y cómo te has colocado, ¿no? Y cómo has preparado toda la toma, pues evidentemente tienes mucho más tiempo de pensar cómo vas a utilizar los ajustes de exposición. Si lo que vas es andando por una ciudad a las 12 de la mañana y de repente te encuentras con un mercadillo o das la vuelta en un callejón y te encuentras con una escena interesante, pues ni te va a dar tiempo a poner el filtro, ni obviamente te vas a poner el trípode porque se te va la escena en un segundo, y además si los
los niños se empiezan a fijar en ti porque estaban jugando al fútbol, ya dejan de jugar al fútbol y lo primero que hacen es venir a preguntarte que cómo te llamas y de dónde eres, claro, tienes que actuar con mucha rapidez. Y en ese caso yo hago lo mismo que tú. Normalmente si estoy, como suelo disparar con prioridad a la apertura, pues lo que hago es que compenso ligeramente la exposición si me hace falta. Y obviamente lo que hago es que mido en la zona de donde hay más luz. Y luego, si alguna parte me queda oscura, siempre tengo margen de recuperarla, porque la verdad es que con el sensor de mi cámara pues puedo recuperar bastantes sombras. Y si no, en realidad no pasa nada. O sea, prefiero sacrificar parte de las sombras y que me quede algo oscurecido y que en parte le puede dar un poco más de misterio o me puede ayudar a centrar más, digamos, la mirada del espectador en el sujeto. O sea, no me importa, prefiero sacrificar, igual que has explicado tú, prefiero sacrificar las sombras y que en un momento dado incluso me lleguen a quedar empastadas. Intento evitarlo, pero si tengo que sacrificar algo, prefiero que se me empasten las sombras a que se me revienten las altas luces. Claro. Porque siempre una sombra empastada va a pasar mucho más desapercibida al ojo, mientras que una alta luz reventada es que es como escuchar a alguien tocar el violín y desafinar. Es que es una cosa que se te erizan los pelos y es que te duelen los ojos. No, y sobre todo que cuando el espectador ve esa foto, es inevitable. Su mirada va de entrada, sí, es que va a ir directa a la luz que claro. Se te ha reventado. Eso es así. Por cierto, mira, has dicho una cosa que me acabas de recordar, una conversación que tuve el otro día en Twitter con dos compañeros, que uno de ellos planteaba una duda, ¿no? Y es que además vienen perfectamente a cuento, a cuento para este episodio. Tú has hablado de, es que no me da tiempo de poner el trípode y tal. A ver, estamos hablando de verano, ¿no? Fechas que normalmente a las 10, 11, 12 de la mañana vamos a tener luz más que suficiente, que no hace falta usar trípode realmente, podríamos disparar a mano. Y la duda que tenían ellos dos era, ¿cómo es que hay personas que utilizan el trípode cuando no hace falta utilizar el trípode por una cuestión de velocidad, ¿no? Que no, como que no lo entendían muy bien. No sabían si sería más bien por eso, por el tema de, a lo mejor, de tomarse esa escena con más calma y tal. Y bueno, pues obviamente yo intervine en esa conversación, ¿no? Y se lo dije, digo, bueno, yo no hablo por los demás, yo hablo por mí. Y en mi caso es que al final, a ver, es una cuestión para mí, esto además lo veo mucho en los talleres. La gente ve digamos el trípode, no el uso, sino el trípode, lo ve como un enemigo. Esto es un trasto, llevar el trípode es un rollo porque pesa un montón, porque es un aparato más, ¿qué tal, no? Vale, yo tenía esa sensación, cuando empecé a hacer fotografía hace muchos años, yo tenía esa misma sensación y curiosamente aprendí a usar el trípode y a hacerme amigo del trípode viendo los vídeos de Michael Reisman, que ya os he hablado muchas veces de él, este hombre que vamos, que para mí ha sido mi profesor, ¿no? Aquellos vídeos que veía suyos, porque es que este hombre llevaba el trípode a todas partes, daba igual que hiciera frío, calor, que tuviera velocidad de sobra, porque él lo que decía era que necesitaba el trípode para poder componer con calma, como le gustaba a él, ¿no? Y si había que hacer una corrección sobre una foto que había hecho, no había problema, simplemente tenía que aflojar un poco la tuerca de la rótula, girar un poco la cámara y ya estaba. Claro, si lo haces a mano, tú haces una foto a mano, que está bien, perfecto, tienes velocidad, has hecho la foto, dices, miras la pantalla, no me acaba de convencer, voy a hacer otra. Claro, vas a hacer otra, pero ya no vas a, o sea, quiero decir, no vas a poder trabajar sobre el anterior encuadre que tenías. No sé si me explico bien con esto. Totalmente. No, te explicas perfectamente. Te voy a dejar terminar y luego yo añado alguna cosilla más. Vale, no, básicamente eso fue un poco lo que yo comenté, ¿no? Digo, bueno, es que yo al final he conseguido hacerme, bueno, al final, desde hace ya mucho tiempo, he conseguido hacerme amigo del trípode y yo no veo el trípode como un estorbo. También sí que es cierto que tampoco tenemos que ser esclavos del trípode siempre y el trípode siempre, porque si no tengo trípode no puedo hacer fotos. No es eso. Lo que pasa que ya digo, a mí al final, como no me resulta incómodo ir con trípode, pues hay muchísimas veces que es que prefiero tomarme el tiempo de montar el trípode y hacer la foto con tranquilidad, ¿no? No sé, esto, a ver, yo por ejemplo he hecho algo de fotografía de producto en estudio, ¿no? Y cuando tú haces una sesión con fotografía de producto, muchas veces tienes que ir añadiendo, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor dices, bueno, me voy a poner aquí no sé, una pequeña luz que si la pongo de esta forma voy a darle más volumen, más
más en relieve, tal. Claro, para eso necesitas que la cámara esté estática. Bueno, pues eso mismo es lo que yo intento hacer cuando estoy en el campo. No tengo las luces de estudio que puedo mover porque dependo del sol, pero sí que puedo dejar la cámara en el trípode en una posición concreta y a partir de ahí trabajar, que es lo que les dije a ellos. Para mí, luego viene la parte de trabajar la escena, que alguna vez ya hemos hablado de esto, cuando os he enseñado pues diferentes fotos de una misma escena y voy corrigiendo sobre la marcha. Hago una composición, por ejemplo, de una cascada y digo, vale, ¿qué tal va esto? Esta piedra no me gusta, voy a cambiar. Claro, pero parto ya de una base, entonces voy modulando lo que voy necesitando en función de los ajustes que voy haciendo sobre esa composición. Sí, yo lo único que quería añadir era un par de cositas. Primero, que seguramente recordarás que en el episodio anterior, en el 89, cuando hablábamos de los mitos, ¿te acuerdas que decíamos eso de que si no se tiraba en manual, pues no será un gran fotógrafo y no sé qué? Y sí. Yo decía aquello de que bueno, que el hecho de usar los ajustes en manual o cualquier otro de los modos de disparo que te permite la cámara no tenía que ser un fin, sino un medio. Uh-huh. Y con el trípode lo mismo. O sea, el trípode al final es una herramienta más que está ahí a tu disposición. ¿Que la quieres usar? Genial. ¿Que te la quieres llevar a todas partes como hacía Michael Reichman? Estupendo. ¿Que no la quieres usar? Pues fenomenal también. Claro. O sea, te quiero decir que al final yo creo que lo bonito o lo interesante es saber para qué nos sirve cada herramienta, cómo le podemos sacar el mayor partido en función de lo que queramos conseguir o del estilo que tenemos o del tipo de foto que queremos hacer en ese momento. Y usar aquellas herramientas que nos van a permitir llegar a esa foto. Pero si tú eres de aquellas personas que lo que te gusta es irte a caminar por el monte, llevarte una mochila con tu cámara y un objetivo, oye, genial. Es que eso no significa que no vayas a hacer fotos absolutamente espectaculares del amanecer o del atardecer. Uh-huh. Creo que esa idea de que el trípode imprescindible o trípode sí, trípode no, es que yo estoy como los gallegos, pues depende. Claro. Y sobre todo por lo que tú decías, porque al final yo creo que a mí por lo menos el trípode lo que me da es como pausa, paz. Claro. O sea, me permite pensar, reflexionar dentro de lo que me deje también la luz, porque hay veces que la luz se va muy rápido, pero me permite hacer una fotografía mucho más pausada, mientras que hay otros momentos en mis viajes en los que no tengo tiempo de reflexionar, o bien porque la propia situación no me lo permite, o bien porque no lo requiere. Quiero decir que insisto en la idea anterior del mercado, o cuando estoy paseando por una ciudad, o estoy dándome una vuelta por un sitio en el que realmente pues lo que estoy es fotografiando una escena en la que está ocurriendo algo, o estoy fotografiando a gente o animales. Hay veces que puedes hacer fotos súper chulas de animales, pero si de repente te encuentras en un camión con una visión 360, como me he visto yo en el Serengeti, pues te puedo asegurar que de trípode no. Claro. No, a ver, en este caso yo lo que quería era traer esa conversación aquí que tuve con estos dos compañeros. Claro, no, y es muy interesante. Otra cosa también que tengo que decir es que aquí el trípode seguramente en verano se te derrita, ojo. Sí, no, por lo menos en las horas centrales del día. Pero a lo que voy es que es precisamente, fíjate, un escenario típico para esa conversación que decían ellos, ¿no? Hablamos de un día de verano con un sol de justicia y dices, pues el trípode no te hace falta por una cuestión de velocidad. Claro que no, porque tengo velocidad de sobra. Puedo hacer la foto moviendo la cámara sin problema. Pero ya digo, es que en este caso es otra cuestión. Ya no es una cuestión de que yo tenga que usar trípode porque tengo que respetar la regla ¿sabes? De uno partido por la focal. No. Es una cuestión que en mi caso yo uso el trípode no solamente por eso, sino para una cuestión de comodidad a la hora de componer. Simplemente por eso me has y luego traído. También a la hora de hacer horquillados, ¿no? Te aseguras que tienes exactamente la misma escena y que luego, bueno, pues si quieres hacer algo ligerito en Lightroom o quieres hacer un procesado un poco más intenso en Photoshop, pues luego te aseguras de que al final te quedas con la parte que quieres de cada una de las tomas, si las vas a fusionar, por ejemplo. Sí, a ver, teóricamente, si hablamos de una situación con unas luces súper brillantes, lo normal es que tengamos velocidad suficiente, por ejemplo, para usar la función de bracketing con el modo ráfaga,
porque nos va a dar velocidades muy, o sea, muy cortas. Incluso la más baja, que sería la más oscura, la vamos a tener teóricamente sin problema, ¿eh? Pero bueno, pero está bien el apunte, como tú has dicho, porque si lo vas a hacer, por ejemplo, al amanecer o al atardecer, pues ahí sí que es mejor. Claro, ya tienes menos luz, efectivamente. Eso es, exactamente. Bueno, pues básicamente ya hemos hablado un poco de filtros y demás. Y bueno, a ver, cuando estamos en verano, pues como tú bien dices, que el trípode se derrite, bueno, pues todo, pasa un poco con todo, ¿no? Pues al final la vegetación está como mustia, no tenemos en muchas ocasiones pues nada así que llame la atención, ¿no? Pero sí que tenemos cosas, elementos que podemos buscar, como pueden ser, por ejemplo, campos de eso, de colores vibrantes con flores silvestres, se me está ocurriendo ahora, o campos de girasoles, o campos, por ejemplo, en julio, campos de lavanda en la zona de Brihuega, bueno, y más zonas que hay por ahí, pero bueno, esa es una zona donde ya está, digamos, establecido la visita en julio, ¿no? O sea que ese tipo de situaciones son interesantes, ¿no? Para buscar en estos meses de verano. Claro, a ver, yo he estado, por ejemplo, en los campos de lavanda y sí que os diría, no vayáis a las 12 del mediodía. A ver, podéis ir, no hay problema, pero yo creo que si vais a hacer fotos es mejor, volvemos a los tópicos, pero es mejor ir o bien por la mañana, sobre todo, mira, a ver, a mí me gusta ir por la mañana, bueno, me gustó en su momento cuando estuve, por una razón muy simple, sobre todo porque es que no había gente, porque como a la gente no le gusta madrugar y en verano hay que madrugar mucho, pues aquello era maravilloso porque estábamos prácticamente solos. Y el fresquito que hace además por la mañana, que siempre es Claro. siempre es muy agradable. Claro. Con los girasoles también, ojo, porque, a ver, esto me lo dice mi sentido común, pero que nadie lo tome esto como una cosa súper segura al 100%, porque no lo sé. No lo sé porque no he hecho muchas fotos en campos de girasoles, pero entiendo que tampoco conviene ir ni muy pronto ni muy tarde porque los girasoles, cuando no hay sol, su cabecita está dirigida hacia abajo, con lo cual entiendo que, no sé, corrígeme tú, Rafa, que seguramente que tienes más experiencia que yo, pero yo entiendo que en lugar de ir a primerísima hora de la mañana, a lo mejor puedes ir como a las, no sé, me lo invento, a las 10, que el girasol ya habrá empezado a girar y a seguir un poco el sol, y por la tarde igual, ¿no? O sea que quizá hora dorada sería a lo mejor más interesante, ¿no? Sí, que yo, a ver, he metido todo en el mismo saco, pero no, realmente, como dices tú, hay que hacer dos compartimentos. En uno metemos los girasoles y en otro a ver, te lo digo porque yo lavanda. Normalmente en verano veo muchísimo campo de girasol, muchísimo, porque es que es verdad que aquí esto, o sea, no nos olvidemos que Andalucía es una zona eminentemente agrícola y el girasol se usa mucho pues para dejar los campos en reposo, para que no para que los otros cultivos que sean más intensivos en nutrientes no se lo coman todo, y entonces pues es muy curioso ver los girasoles, y los he visto evolucionar básicamente desde el coche, ¿no? Cuando voy hacia la playa. Entonces por eso lo digo, porque si pasas muy temprano, cosa que a veces hago cuando tengo que volver aquí a casa porque vuelvo a trabajar, claro, los girasoles están mirando completamente hacia abajo. Sí, están en posición de descanso. Entonces la luz es muy chula, pero los girasoles no están en ese punto que te están como mirando hacia la cámara, ¿no? Que creo que eso sería lo interesante en ese caso. De hecho, lo que yo sugiero y os aconsejo es que, por ejemplo, vayáis a hacer fotografía de campo de girasoles mejor por la tarde que por la mañana. Esa es mi cierto, antes de que se vayan a dormir, ¿no? Eso es, esa es que es cuando todavía están propuesta. Eso es. Con los campos de lavanda, a mí personalmente no me gusta eso, y es que me faltaba de explicar un pequeño detalle. Ay, perdón, te he interrumpido y me he puesto yo aquí a hablar de mis girasoles Flower Power. No, pero que está bien. No, es un pequeño apunte que quiero hacer, que a lo mejor la mayoría de la gente no cae en esto. A ver, que yo no he estado 40 veces en campos de girasoles, o sea, perdón, de lavanda, que estuve un año, una semana entera, y bueno, ahí sí que aprendí una cosa, y es que hay muchísima actividad de abejas en los campos de lavanda. Entonces, cuidado con las abejas, porque yo sé que hay gente que le tiene miedo a las abejas. Entonces, tú. Bueno, pues si vas, mi consejo es que, a ver, por la mañana también empiezan con actividad, pero mucho más relajada que por la tarde. Por la tarde, por la tarde hay mucha gente y muchas abejas. Entonces, a mí no me han picado, no he tenido ese problema, ¿no? Pero claro, hay gente que realmente tiene una alergia brutal y lo pasan mal. Bueno, a mi padre en su momento, hace muchos años, no fueron abejas, fueron 2 avispas, y bueno, aquello fue tremendo, ¿eh? No, al final no pasó nada, pero vamos, llegó a casa
que tenía la cabeza que no le veíamos los ojos. Tenía 2 rayitas que se supone Pobre. que era donde estaban los ojos, y era porque, bueno, había tenido una reacción Una reacción alérgica, ¿no? alérgica. Y Claro. bueno, aquí en España, bueno, en concreto en Valencia, creo que ha sido hace poco, un ciclista se tragó una abeja y murió. O sea, que quiero decir que... Sí, no, que hay que tener cuidado y con esas cosas hay por eso, que no dejamos de estar en la naturaleza. claro, no vamos a decir que cuidado con las abejas que son horribles, no, solamente hago apuntes, ¿no? Que ya digo, por la mañana tienen menos actividad, o por lo menos yo así lo sentí cuando estuve allí, y por la tarde ya las oyes zumbar continuamente, ¿no? Y sobre todo, insisto, el tema de la gente, porque a ver, si tienes la suerte de visitar una zona, un campo de lavanda, que hay poca gente, pero es que yo creo que ya no existe eso, porque estamos hablando de los que hay en Guadalajara, pero es que si vas a los que hay en Francia, vamos, es temporada alta para que todo el mundo, yo, de la gente que sigo en Instagram, raro es, bueno, vamos a dejar el 2020 aparte, y este 2021 no sé cómo será, pero años atrás es que llegaba la temporada de lavanda y aquello era, vamos, que se ponían en mi feed con fotos de lavanda, o sea que va muchísima gente. Entonces, al final, yo recomiendo que madrugues por la mañana, vas a tener una experiencia completamente diferente a la que puedas tener por la tarde. Oye, una Dime. pregunta, Rafa. ¿Tú por casualidad, has fotografiado campos de vides No, en verano? no. Teniendo como tienes La Rioja más o menos cerca? No. De todas formas, más que en verano... Vale, ¿no te lo has planteado? Te pregunto por si podría ser un sujeto interesante. Te lo digo porque aquí también en la provincia sobre todo en la provincia de Cádiz, hay mucha vid, Sí. y también me estaba viniendo así un poco a la mente que los campos se ponen bastante bonitos. Además, aquí el contraste es un suelo muy blanco. Entonces el contraste con la planta es muy interesante, pero no sé si desde un punto de vista fotográfico puede llegar a ser algo que merezca la pena. A ver, yo te cuento. A mí me gustaría fotografiar campos de vides, pero en otoño. Hombre, ya. En otoño. ¿Por qué? Ya. Porque En otoño se pone claro. espectacular eso, pero hoy no estamos hablando del Sí, otoño, no, con lo cual ahora no te enrolles en una escucha. explicación de 10 minutos. No, pero es que ahí hay un problema añadido, que claro, en mi caso no puedo porque coincide con todos los otros lugares Con todos tus que visito, eso es, para hacer los talleres de otoño. O sea que por eso, no sé, algún año tengo que buscar ahí un hueco para intentar dividirme entre una cosa y la otra. Yo en verano nunca he hecho la prueba. Se puede, lógicamente se puede intentar también, claro. ¿Cómo no? Ya. Vale. Porque al final... Bueno, y espero que no te haya sentado mal lo de los 10 minutos de la explicación. No. Vale. No, pero si es que además es verdad. Es que después me he dado cuenta, digo, ostras, he estado súper borde. Bueno, pero eso va aparte de... Bueno, si no lo cortas. Ya sé que no lo vas a cortar, pero bueno, lo digo así para que los oyentes se enteren de que no lo vas a cortar. No, ya sabes que no. Bueno, en fin, si quieres seguimos con algún... más cositas, ¿no? Porque tenemos aquí más ideas para hacer en verano. Bueno, a ver, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar usar la luz que tenemos, iba a decir la mala luz, no, porque al final caigo en el fallo yo de decir mala luz, la luz que tenemos en verano, que es la que tenemos, que es la que hay, bueno, pues tenemos que intentar usarla de la mejor forma posible, claro. Entonces, pues a la hora de hacer fotografías de paisajes, pues bueno, pues claro, cuando no tienes ninguna nube en el cielo que puedas, digamos, parapetar o esconder el sol detrás, pues yo lo que diría es que intentes evitar el sol de frente, ¿no? Aprovecha para colocarte con el sol en tu espalda, que al final, bueno, pues dentro de lo posible, a ver, contra más va pasando el tiempo, cuantas más horas van pasando, el sol va subiendo cada vez más y las sombras se van haciendo cada vez más duras. Menos sombras y más duras, porque cuando sale el sol por la mañana las sombras son mucho más alargadas, más suaves, de hecho consigues ver textura en esa zona de sombra, pero a medida que va subiendo la sombra se oscurece cada vez más, se va haciendo más corta y llega un momento que es que ya lo único que ves es un manchurrón negro, ¿no? Un contraste brutal entre la parte luminosa y la parte más oscura. Entonces, ya digo, yo suelo evitar el sol de frente, por supuesto, y siempre intentar tener la luz a la espalda y también las luces laterales. Eso sí que puede ser interesante, sobre todo en las primeras horas del día o en las últimas, ya digo. Ya sé que esto es ir en contra del mito que decíamos, pero es que, a ver, hay situaciones que son las que son. Entonces, bueno, pues eso es lo que recomiendo, ¿no? Sí, y además que este consejo es muy interesante, sobre todo cuando estamos en costa. Porque si estamos en montaña o en bosque, pues quieras que no, puedes jugar más con no intentar ocultar el sol. Sí.
En montaña, bueno, también depende de a qué altura estemos de la montaña y cómo podamos jugar con él. Pero es que en costa es complicado. O sea, y cuando digo costa pienso sobre todo en playa, no tanto en acantilados. Y al final tener el sol de frente es que... uf. Yo, por ejemplo, en verano, ahora que has hablado de costa y playa, a mí no me suele gustar mucho fotografiar masas de agua. Me da igual que sea playa, que sea un lago, que sea un río, un riachuelo. Digo, si tiene la luz directa del sol que está pegando ahí. ¿Por qué? Porque generalmente lo único que consigue son reflejos bastante desagradables, zonas demasiado quemadas con un rango dinámico Exacto. brutal. Entonces, yo intento evitar. Sí, es que al final esos reflejos se queman. Sí. O sea, salen completamente blancos en la foto. Entonces, a menos que sea algo realmente voluntario, que quieras que salga así por algún motivo especial, Sí. lo ideal sería evitarlo. Sí, sí. Uno de los consejos que yo suelo dar es, pues en todo momento estamos hablando de gran paisaje, vamos a decir que tirando de angular o incluso con un tele a lo lejos. Bueno, pero hay otros mundos que también se pueden intentar explorar y escoger y centrarte en cosas que tengas más cerca, ¿no? Porque hay mundos, vamos a decir, más pequeños que pueden ser, pues, no sé, pequeñas flores que tengas, muchas veces eso, das un paseo y encuentras, ¿no? O yo qué sé, alguna textura así un poco curiosa, porque puede darse el caso, por ejemplo, que haya llovido, imagínate, un par de días atrás y de repente se ha secado todo eso, se ha quedado el barro cuarteado, bueno, pues ahí tienes posibilidad de hacer algún detalle, ¿no? Si no incluyes el sol en la toma, bueno, pues puedes conseguir cosas interesantes. Al final se trata de coger tu objetivo, no tirar tanto de angular, sino coger, no sé, una distancia focal de 100 en adelante, entre 100 y 200 y cerrar el zoom y ver a ver qué te encuentras, ¿no? Que puedes encontrar cosas curiosas. Obviamente la gente que hace macro, pues pueden hacer macro perfectamente. Yo como no suelo hacer, pues no tengo paciencia, pero bueno, se pueden hacer, ya te digo, pequeños detalles para conseguir fotos interesantes, ¿no? Fotos chulas dentro de las condiciones que tenemos en verano. Pensando también en las horas centrales del día, que al final, como tú bien has dicho, son las horas en las que hay más actividad, porque verano pues suele ser tradicionalmente una época vacacional en la que cuesta un poquito madrugar, y estaba más pensando en entornos urbanos. Y puede ser también interesante fotografiar precisamente a esas horas, porque va a ser cuando los mercados tengan más actividad, cuando haya más actividad en la calle, más gente en la playa, y podamos encontrar escenas más interesantes. Si estamos en un entorno urbano, también puede ser una opción jugar con los contrastes. Uh-huh. Y precisamente, bueno, pues si estamos en un sitio donde de calles estrechas, donde haya muchas sombras, pero al mismo tiempo mucho colorido, pues también podemos jugar un poco con ese tipo de escenarios en los que, bueno, pues parte de la zona salga completamente iluminada y luego otra parte de la escena pues salga muy, muy oscura, y a veces funciona bien. Es verdad que estás creando mucho espacio negativo, pero puede funcionar muy bien a la hora de dirigir la mirada y de jugar con la composición y precisamente ayudarte de las sombras para crear elementos más geométricos o simetrías o sea que no por estar en un sitio en horas centrales del día, pues no significa que no podamos hacer fotos, sino que al revés, puede ser que en esos momentos es cuando ocurra cosas más interesantes. No me veo, no creo que sea muy interesante fotografiar un pueblo de la costa un 10 de agosto a las 6 de la mañana, más allá de encontrarse a los 4 gamberros que están volviendo de juerga. Tienes toda la razón. Hablando de esas horas tempranas, por la mañana, lo que sí suele pasar, yo antes hablaba de grandes masas de agua que no suelo fotografiar y demás, obviamente me refiero a las horas centrales del día, porque puede darse el caso que, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que vas a una zona cerca de un lago y por la mañana bien tempranito te encuentres con que de ese lago sale una especie de brumilla, una niebla baja, que te va a dar un encanto especial a esas fotos, ¿no? Entonces, a ver, claro, para eso hay que madrugar. Ya sé que en muchos casos no es muy agradable y hay gente que dice, no, es que yo soy más del atardecer. Ya, es que al atardecer eso no lo vas a tener. Entonces, puedes conseguir esas fotos con esa niebla baja que yo te digo, pero tienes que hacerlo por la mañana, no por la tarde. Porque las condiciones de la atmósfera por la tarde obviamente está mucho más caliente y no vas a tener, como digo, esas condiciones que se dan por la mañana.
que el contraste del calor que se acumula en la masa de agua con el frío que puede hacer, por ejemplo, porque igual ha habido una noche fresquita. Ya sé que por el sur entiendo que no sois más de noches tropicales, pero aquí en el norte suele pasar, que a lo mejor, yo qué sé, refresca bastante por la noche y como el agua ese lago, ese pequeño charco, digamos, de ciertas dimensiones, almacena el calor, pues el contraste calor-frío produce ese tipo de fotografías, ¿no? Entonces, como digo, esa niebla baja, esas nubes bajas pueden ser muy, muy interesantes. Ojo que no toda Andalucía es la imagen mítica que tenemos de Córdoba de los termómetros a 47 grados. Cierto. O sea, que aquí hay sierras, en la costa se ven brumas muy, muy frecuentemente. No te voy a decir que todos los días, pero sobre todo en la zona del Atlántico, en las provincias de Huelva y de Cádiz. Sí que desde luego por la mañana te puedes encontrar, o incluso del otro lado del estrecho, Málaga o Granada también, te puedes encontrar mañanas, bueno, no te diría de brumas, sino de una niebla espesísima que luego se va disolviendo conforme se va calentando la atmósfera, pero sí, que vamos, que te puedes encontrar con bastantes fenómenos meteorológicos muy, muy interesantes. Y sí que puede refrescar por la noche. Depende de dónde estés. Claro. Sí. No, y ahora que dices esa niebla que se va disipando poco a poco, ahí es donde hay que aprovechar a tope esas escenas que podemos ver de, ¿sabes? Rayos de sol atravesando por la sombra, por la niebla. Claro, eso, insisto, hay que madrugar para vivir eso, pero a ver, si estamos en verano no pasa nada por madrugar un poco, creo yo, ¿no? Digo yo, vamos. Bueno, y sobre todo que no hace falta madrugar todos los días, quiero decir que depende de si estás de vacaciones o no, te apetece o no, pues oye, un día haces el esfuerzo y si te lo encuentras, genial. Claro. Si no, luego siempre tienes la recompensa del desayuno. Por supuesto. Y bueno, que como estábamos hablando de nieblas bajas y demás, si se da el caso que, por ejemplo, yo qué sé, que dices, bueno, pues hoy ha salido el día un poquito así que por la tarde se ha empezado a nublar y tal. Bueno, pues aprovecha esas ocasiones porque probablemente no vayan a ser muchos días con esas condiciones, entonces intenta sacar el jugo, el mayor jugo posible a esas posibles escenas que puedas conseguir. Vamos, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar, obviamente, sacar lo mejor posible con las condiciones que tengamos, pero si vemos que un día destaca porque ya no... Digo esto porque, a ver, hay lugares de la geografía que te levantas por la mañana, es sol de justicia, al día siguiente te levantas sol de justicia, al día siguiente te levantas sol de justicia, y así eso no se acaba nunca, ¿no? A ver, no voy a demonizar aquí ninguna zona, pero hace unos años estuve en casa de un amigo en Murcia, estuvimos ahí estuve pasando con él pues un par de semanas, y claro, era todos los días lo mismo, y me decía, dice, pues imagínate esto todo el verano. Pues no me lo quise imaginar. y es una de esas situaciones que dices, qué suerte tengo de vivir donde vivo, donde vivo, ¿no? Porque claro, es que eso sí que no lo puedes modular tú ni evitar, ¿no? ¿Qué haces? Si todos los días sale el sol, se levanta rápidamente, te casca 37, 38 grados, ¿qué haces? Pues es lo que hay, en fin, no puedes hacer más que aguantar, ¿no? Entonces, por eso digo, en esas situaciones sí que yo lo que haría sería intentar aprovechar el día en los extremos, por supuesto. Y bueno, ya casi para poner punto final, porque yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de consejos, hay dos cosas que quería recordar solamente. Una es que pruebes a hacer fotografía de siluetas, sobre todo al atardecer, bueno, también puedes hacerlo al amanecer, que eso te puede dar muchísimo juego, ese contraste de sombras muy, muy negras, muy oscuras, aprovechando eso, pues no sé si vas con alguien o puedes hacer la silueta de un fotógrafo que vaya contigo o la tuya, incluso puedes poner la cámara y hacerte tú un selfie, ¿no? Eso ya casi como punto final. Y por supuesto luego hay un detalle que no hemos hablado de ello porque nos íbamos a enrollar muchísimo más, y es que no hay que olvidar que si estamos en verano es la época ideal para hacer fotografía nocturna. Efectivamente. Así que esa Vía Láctea. Claro, eso lo dejamos ahí abierto para que dejéis que la imaginación fluya, porque hemos estado hablando solamente del día, pero faltaba la noche. Exacto. Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas también. Sí.
Así que bueno, eso ya... O las Perseidas, por ejemplo. Daría para mucho más. Yo, como no hago fotografía nocturna, no soy un gran experto, porque alguna vez ya os lo he comentado, que en la zona en la que yo vivo, vamos, es que aquello de hacer nocturnas es un poquito... Si no viajas, vamos, igual que pasa con las lunas y demás, cuando veo anunciado luna de sangre, tal, digo, sí, bueno, la veré en la tele, porque vamos... En fin, bueno, pues yo creo que hemos dado un pequeño gran repaso a todos estos consejos que se nos han ocurrido. Y bueno, si se os ocurre algún otro más que se nos ha escapado, ya sabéis, nos lo podéis dejar en los comentarios del post y encantados los podemos añadir. ¿Mm? ¿Te parece? Sí, vale. Seguimos. Venga, vamos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga, Sandra, vamos a ver a qué fotógrafo nos traes hoy. Aquí estoy ansioso y con mis orejas abiertas al máximo. Cuando quieras. Bueno, pues para que veáis que vuestras sugerencias no caen en saco roto, el fotógrafo que os traigo hoy en la sección ha sido una sugerencia de un oyente que se llama Francis, que además es el gestor del grupo de Telegram de Fotolari. Desde aquí un saludo a todos los fotolarianos. Y nada, Francis, pues muchas gracias por tu sugerencia, por haberte puesto en contacto conmigo y por haberme descubierto el trabajo de un fotógrafo de viajes español que se llama Israel Gutier y del que os voy a hablar hoy. Os voy a dejar todos los enlaces a su página web, a su revista y a sus redes sociales en las notas del programa. Como os decía, es un fotógrafo de viajes español, aunque bueno, pues él confiesa que de vez en cuando también hace trabajos publicitarios y de producto porque tiene que pagar las facturas, con lo cual, sobre todo en este año pasado que no ha podido viajar mucho, pues bueno, también tiene que seguir viviendo de la fotografía, pero fundamentalmente ya os digo que su principal interés es la fotografía de viajes y además es el fundador de una revista que se llama Travel Photo Magazine, que os dejo también ahí el enlace para que le podáis echar un vistazo, donde se publican pues artículos sobre fotografía de viajes, algunos relacionados con consejos y otros muchísimos sobre destinos, excursiones, eventos que merezca la pena fotografiar, más bien de tipo sociológico, etcétera, etcétera. Por poneros un poquito en contexto la trayectoria de Israel, pues estuvo estudiando Derecho y trabajando como abogado durante 9 años y durante ese tiempo pues hizo un viaje que él considera iniciático, que fue un viaje que hizo con 3 amigos a China y durante el que realmente pues descubrió su pasión por viajar y su pasión por la fotografía. Y bueno, pues tanto fue el gusanillo que le entró que hace 8 años pues decidió dejarlo todo, decidió dejar una carrera profesional que la verdad es que no le llenaba, no le gustaba pasar horas en la oficina, no le gustaba la rutina que llevaba y bueno, pues cogió la mochila, cogió su cámara, un billete de ida a Nueva Delhi y se fue a viajar por un gran número de países del continente asiático, como son pues Japón, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Birmania, India y Nepal. Estuvo en todos esos lugares y la verdad es que el resultado, que lo podéis ver sobre todo en su página web, porque en Instagram tiene poquitas fotos publicadas, pues la verdad es que es muy sorprendente. Y digo muy sorprendente porque es un fotógrafo de viajes muy poco al uso. Muy poco al uso en el sentido de que es muy poco efectista. Mientras estaba preparando esta sección escuché una entrevista, o más bien escuché una ponencia que dio hace relativamente poco, en otoño del año pasado, y mientras lo estaba escuchando hablar, realmente me di cuenta de que tal y como es él, es un poco lo que refleja en sus fotografías y os explico. Si le echáis un vistazo a su trabajo, pues vais a ver que es un fotógrafo al que le gusta pasar desapercibido e intentar capturar la esencia realmente de lo que está viviendo y sin querer
aportar nada más de lo que hay, pero sin quitarle la importancia de lo que está viendo. Es decir, a ver si consigo explicarme bien. Él considera que todo aquello que está viendo, que está experimentando mientras está viajando es interesante. Sea o no, luego fotografiable o no, es decir, vendible en una revista de viajes o no. Entonces, me gusta mucho porque realmente huye de cualquier superficialidad y de cualquier varita mágica que podamos ver en lo que nos muestran en las revistas de viajes, ¿no? Que siempre todo es como muy maravilloso, nunca hay suciedad, los monjes budistas que hay en los templos birmanos pues son todos como angelicales, entonces no digo que no los haya, porque evidentemente los hay, pero bueno, en cierto modo muchas de esas fotos están preparadas y al final esos monjes pues son modelos, muchos de los retratos que se ven en las revistas pues son retratos donde la persona está posando, donde hay una... digamos que un trabajo de iluminación detrás muy importante, y en el caso de Israel no, es que realmente él lleva una cámara con un 12-14, no, un 10-14 me parece, o sea, un gran angular de un alcance bastante grande y un 50 milímetros, me parece, y ya está, y es que no lleva más. O sea, creo recordar que por no lleva prácticamente ni trípode. Entonces al final a él lo que le gusta realmente es callejear, también le gustan los paisajes de naturaleza, pero él se mueve mucho por las ciudades e intenta, aunque bueno, pues todos sabemos, empezando por él mismo, que es bastante complicado, intenta pasar completamente desapercibido, intenta hacer lo que hacen normalmente los locales, ir a los mercados donde van los locales, comer en los puestos callejeros donde están ellos, y fundamentalmente os hablo de locales porque vais a ver que su foto es muy antropológica. Hay foto de paisaje porque bueno, pues ha estado en destinos que se prestan a la foto de paisaje, como puede ser Islandia o por ejemplo algunas islas del sudeste asiático, pero también vais a ver muchísima gente en sus fotos, por dos motivos. Primero, porque a él le gusta la gente. Segundo, porque cuando viajas al continente asiático es difícil estar en un lugar donde no haya gente. A verlos los hay, es decir, si te vas a Nepal a hacerte el circuito de las Annapurnas, pues evidentemente vas a ver muy poca gente. Pero si estás en Saigón, pues lo que vas a ver es gente y prácticamente no vas a ver nada más. Entonces, bueno, pues es una fotografía que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho su trabajo, me parece muy intimista, muy cercano. Es una fotografía que transmite mucho a través de los colores, da casi la impresión de oír ese ruido y ese jaleo que hay en las calles que él fotografía y casi de oler, ¿no? lo que está pasando. Pues no sé, si fotografía un vendedor de cacahuetes, pues casi que estoy oliendo los cacahuetes tostados, ¿no? Mientras estoy viendo su foto. Entonces, bueno, pues os quería traer el trabajo de eso, de un fotógrafo mucho menos conocido o que pues posiblemente si no hubiera sido por Francis yo no hubiera descubierto, y que realmente pues eso merece la pena ver cómo con tan poquito él realmente consigue transportarnos a sitios aparentemente lejanos, aunque luego también muy cercanos, porque realmente al final pues somos todos iguales y hacemos muchas cosas muy, muy parecidas cuando realmente estamos en casa. Pues nada, genial, recogemos esta propuesta, ya sabéis, como siempre os digo, yo os comento que lo veáis el fin de semana, podéis verlo cuando queráis, pero vamos, el trabajo de Israel Gutiérrez, así que bueno, ahí os vamos a dejar todas las notas para que podáis ver tanto su página web, redes sociales y demás, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos adelante. Me estaba riendo yo solo porque el otro día uno de los usuarios del grupo de Telegram me dice: oye, tengo una pregunta. Cuando grabáis el podcast, me dices que estaba escuchando ahora y dice, cuando grabáis el podcast, llegáis a la parte final en la que Sandra habla de su fotógrafo y entonces tú sueles decir, bueno, venga, seguimos. Y le digo, sí, claro, porque
realmente seguimos, falta una parte del episodio, ¿no? Que es la parte final. Y dice, ya, pero es que yo ya me emociono, ya pienso que vais a estar todavía más tiempo y a los 2 minutos cortáis. Digo, claro, ya. Y además es curioso, un saludo, Óscar, porque nos escucha, yo creo que desde el principio, ¿no? Entonces sabe perfectamente cómo va esto. Todavía no se ha acostumbrado. Sí, es que dices, venga, vamos, seguimos. Y digo, sí, claro, es que hay que seguir. Y por eso me estaba riendo solo ahora con el tema. En fin. Bueno, pues... Qué gracioso, Óscar. No sabía que había dicho eso, qué gracioso. En fin, que cuando quieras puedes comentar cómo pueden contactar con nosotros y demás. Pues nada, Óscar, seguimos pero cerramos, ¿vale? Porque ahora llega el momento de cerrar el episodio y de recordaros tanto a ti, Óscar, como al resto de los oyentes cómo podéis poneros en contacto con nosotros si es que os apetece dejarnos alguna sugerencia o comentarnos algo relacionado con el podcast o con la temática del episodio que hemos tratado hoy. Si queréis hacerlo a través del blog de Rafa, pues nos podéis dejar ahí un comentario en el artículo que él publica correspondiente a las notas de este episodio, que es el 90. Y nada, pues ahí nos podéis poner lo que os apetezca, eso le llega a Rafa, y luego si es algo que me concierne a mí, pues yo también lo recibo y contesto encantada. Si preferís poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo a través de Instagram, donde Rafa es Rafa Irusta. Y si preferís hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis contactar o bien a Rafa, que también es Rafa Irusta, o bien a mí, que soy Vallausa y que se deletrea VA2LsAUSA. Os recuerdo también que está el grupo de Telegram, al que podéis acceder si es que todavía no estáis dentro, a través del enlace que Rafa deja en las notas del programa. Y luego, bueno, pues quería recordaros que en el anterior episodio se me olvidó, pero en este ya no se me olvida, que tanto Rafa como yo hemos habilitado él en su blog y yo en el blog de Sifaka un botón de PayPal donde podéis hacer, si os apetece, una donación. Y digo esto porque algunos de vosotros nos habéis preguntado que, bueno, pues cómo podíais ayudar o contribuir con el podcast, visto que es totalmente gratuito y que en ningún momento tenemos pensado hacerlo de pago ni de ponerlo, digamos, en modo de suscripción. Entonces, bueno, pues como yo ya os he contado que tengo pendiente renovar mi equipo de podcast porque se está desintegrando literalmente, sobre todo mi micrófono y mi pobrecita araña, pues nada, si os apetece, ahí os dejamos esa opción, que ya sabéis que es libre. De todas maneras, os recordamos que ya llevamos eso, la friolera de 90 episodios acompañándoos, que eso son un montonazo de horas, más todas las horas de trabajo que hay detrás, y que bueno, que gracias a vosotros pues estamos ya, si es que no las hemos alcanzado ya, porque Rafa y yo no hemos ajustado las estadísticas, pero llegamos más o menos a unas 450.000, que yo todavía no me lo creo, pero bueno, me tengo que fiar de los datos que me da Rafa de las plataformas. Y nada, pues eso, que si os apetece a mí echarme una mano con mi micro y a Rafa con sus otras cosas, pues ahí os dejamos la opción. Sí, obviamente, por supuesto, es algo voluntario. Las cifras son las que son. De hecho, son alguna más, pero como hay herramientas que no nos permiten controlar las escuchas, por ejemplo, ahora también estamos en Amazon Music y ahí no tenemos de momento posibilidad de saber cuántas descargas hay o cuántas escuchas. Entonces, bueno, dentro de las herramientas que yo tengo para ir mirando las descargas que llevamos, pues sí, estamos ya muy cerca de, si no las hemos pasado ya, de las 450.000. Así que yo calculo que cuando lleguemos a los 100 vamos a pasar del 500.000. Que vamos, esto realmente, en fin, yo me lo tomo a risa porque si me lo tomo en serio, es que realmente es una responsabilidad para mí muy, muy grande, que estéis ahí quincena tras quincena escuchándonos, en fin, que por supuesto os lo agradecemos enormemente. Una cosa que siempre os decimos, que es que no quiero que se me olvide. Si vosotros nos hacéis alguna propuesta sobre posibles temas,
obviamente no podemos prometer que vamos a hablar de todos esos temas, porque a veces nos hacéis comentarios sobre ciertas cosas, pues o que bien no encajan por lo que sea, por la temática, no encajan con el podcast y demás. Pero a ver, vosotros seguid enviándonos propuestas porque, insisto, si son temas que pueden ser interesantes para el blog, ya sabéis que es lo que intentamos, tratar todos esos temas, ¿de acuerdo? Así que, por supuesto, daros las gracias, como siempre hacemos, por esa ayuda, esa colaboración, que al final, bueno, pues en fin, a nosotros también nos hace ilusión el poder hablar de temas que realmente vemos que son de interés para vosotros, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente. Temas para el podcast, Rafa, no para el blog. ¿Ha dicho el blog? Bueno, pues para el podcast, sí. Es que al final ya no sé ni lo que digo, blog, podcast. No pasa nada. Me refería obviamente para el podcast. Bueno, yo creo que con esto pues ya nos podemos Con ir esto y un despidiendo. bizcocho pues ya está dentro de 15 días. Exactamente, eso es. Así que nada, venga, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. A ti, por supuesto, Sandra, por haber acercado el trabajo de Israel. Bueno, por el resto de colaboración y nada, que en 15 días ya te veo otra vez por aquí. Bueno, te veo, más que te veo, te escucho. ¿Vale? Sí. Pues sí, nos escuchamos en 2 semanas y nada, gracias por todas esas descargas y por estar siempre ahí. Claro que sí. Bueno, pues nada, yo solamente ya deciros que si queréis acompañarme en alguno de mis talleres, como ya sabéis, como siempre os digo, podéis echar un vistazo a rafaelusta.com/talleres. Gracias infinitas, como siempre, y que hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Os esperamos, ¿eh? Muchas gracias, buenas luces y un abrazo enorme.